Ustedes saben que tanto los testículos como los riñones en la vida fetal están casi juntos en el hueco pélvico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije eso en la clase? Que los riñones tienen que ir migrando hacia las fosas lumbares y los testículos tienen que ir al orificio inguinal profundo para bajar por el conducto inguinal al orificio inguinal superficial y luego descender a las bolsas escrotales. Entonces, en ese camino hay pueden aparecer una serie de variantes, una serie de malformaciones, ¿no es cierto? Y es eso lo que nosotros vamos a ver en el presente tema. Comenzando por los riñones, la genesia renal, el prefijo "a" significa sin. Entonces, la persona sin riñones no es compatible con la vida, ¿no es cierto? Pero puede haber que una persona tenga un solo riñón. Eso es posible, se presenta uno entre 1000. Y la persona que tiene un solo riñón no se da cuenta hasta que por algún caso fortuito, por alguna otra patología o por alguna otra sospecha, se hace una ecografía y ahí se detecta mediante esa ecografía que ese paciente es portador de un solo riñón. ¿Por qué? Porque ese riñón prácticamente nos proporciona todo lo necesario para la vida. Produce eritropoyetina, nos mantiene el sistema renina, angiotensina, aldosterona dentro de los valores normales y la filtración glomerular prácticamente nos permite los valores de urea, creatinina y el perfil renal dentro de todo normal para que la vida continúe. Entonces, una persona con un riñón vive tranquilamente sin problema. Entonces, cuando es bilateral les dije que es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Entonces, la fascia de Potter se caracteriza por un surco nasogenario prominente, una mandíbula pequeña, orejas grandes y flácidas y de implantación más baja, con un mentón hipoplásico y nariz de loro. En estos momentos vamos a ver en qué consiste. Cuando el riñón no alcanza su localización normal en la fosa renal, literalmente está fuera de lugar. La posición del riñón ectópico puede ser pelviana, ilíaca, abdominal, torácica y contralateral o cruzada. Frecuente se presenta en el riñón del lado izquierdo. La mayoría son clínicamente asintomáticos y los riñones ectópicos son aún más raros y se presentan solo en un 10%. Fíjense, hemos hablado de que ectopia significa que está fuera de su lugar, ¿no es cierto? ¿Qué lugares puede estar el riñón ectópico? En la región pelviana, en la fosa lumbar, o localizarse intraabdominal, ser abdominales. Nosotros sabemos que los riñones son retroperitoneales. Por ejemplo, aquí tenemos una ectopia. Este riñón que debía estar aquí en el lado derecho se va hacia el lado contralateral. Esto es una ectopia, quiere decir que está fuera de su lugar natural. Eso es una ectopia. Por ejemplo, acá, esta es una urografía excretora donde vemos, es un hallazgo fortuito, donde haciendo una urografía excretora o una ecografía se le dice al paciente que hay un solo riñón. Entonces, uno de los mejores estudios para localizar un riñón en cualquier parte del abdomen es la urografía excretora. ¿Por qué? Si sospecháramos que existe un riñón pequeño en el hueco pélvico y la ecografía lo busca y no lo encuentra, entonces el mejor estudio es la urografía. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se encuentra el riñón, entonces ese riñón tiene una arteria renal, del tamaño que sea, pero tiene una arteria renal. Por lo tanto, el medio de contraste, hemos dicho que se coloca en el torrente venoso, luego va al corazón, hasta el corazón izquierdo, y del corazón izquierdo sale por la aorta y llega hasta la arteria renal y penetra por la arteria renal para comenzar la filtración glomerular del medio de contraste. Y se dibuja así el riñón. Entonces, es un paciente monorreno y tiene un solo riñón. Esta es una urografía excretora. Vemos acá, aquí existe una duplicidad renal. Son dos riñones en uno, ¿me entienden? Aquí están las ilíacas,
Aquí está la arteria abdominal y de la arteria prácticamente sale la arteria, de la arteria aorta, perdón, sale la arteria renal. Y de esta arteria renal tiene un ramo que va hacia el riñón superior del lado izquierdo y otro riñón en el lado izquierdo. Es una duplicidad unido por su istmo. Aquí se unen los dos riñones, ¿ya? Es diferente el riñón supernumerario que vamos a ver de a poco. Este es el síndrome de Potter, donde existe agenesia renal bilateral. Prácticamente los niños nacen muertos. ¿Por qué? Porque no hay, es incompatible con la vida. O puede presentar riñones con displasia multiquística. Hay una reducción de la excreción de orina fetal y hay un oligohidramnios y una compresión fetal. La fascia de Potter, ya habíamos dicho anteriormente, presenta un epicanto, puente nasal ancho, implantación baja de las orejas y el mentón pequeño. Hay una hipoplasia pulmonar que causa dificultad de insuficiencia respiratoria y hay una deformidad en los dedos. Estos niños nacen, pero generalmente mueren, ¿no es cierto? Aquí están, fíjense las anomalías de número. Tenemos riñón supernumerario. Aquí tenemos cada riñón en su lugar adecuado, tanto el derecho como el izquierdo, y aquí tenemos un riñón supernumerario, quiere decir que es un riñón totalmente, como esto es totalmente individual, por lo tanto tiene su arteria y su vena también, pero es completamente independiente, por eso se llama supernumerario. Aquí tenemos otro ejemplo de un riñón supernumerario que la arteria no nace de la aorta, sino está unida a la ilíaca, ¿no es cierto?, a la ilíaca izquierda. Esta es una duplicidad renal. Son dos riñones. Un riñón con su arteria renal y otro riñón inferior con su arteria renal unido por la parte media, o sea, lo que se llama el istmo renal. Tenemos anomalías de tamaño, fíjense, anomalías de tamaño, tenemos la hipoplasia renal. Este riñón es normal y este riñón es más pequeño, se llama hipoplasia renal. Vean acá, la hipoplasia renal, fíjense, esto es un catéter que ingresa está en la aorta y luego ingresa hacia la arteria renal y envía el medio de contraste para dibujar el riñón del lado derecho. Esto es una arteriografía renal selectiva, se llama selectiva. Aquí tenemos la hipoplasia renal con un riñón, presenta un riñón multiquístico, una hidropionefrosis, estenosis ureteral, ureterocele, criptorquidia, malformación que afecta a un aparato entero prácticamente. Todo el aparato está con anomalía. Seguimos con las anomalías del riñón. Ahora presentamos anomalías de forma. Tenemos el riñón lobulado. Este es el riñón lobulado, parece un cerebro, ¿no es cierto? Por eso se llama lobulado. Seguimos el riñón lobulado, aquí está tanto el izquierdo como el derecho. Seguimos anomalías de forma. Tenemos el riñón multiquístico. El riñón multiquístico se diferencia del riñón poliquístico. Pero en los dos existen quistes, vamos a ver. Aquí tenemos un riñón multiquístico y aquí tenemos el riñón poliquístico. El riñón poliquístico infantil y el riñón poliquístico del adulto. El riñón poliquístico en el niño se presenta por un gen autosómico recesivo en el cromosoma 6, presenta insuficiencia renal y llega a vivir el niño más o menos hasta los 2 años. En cambio, el riñón poliquístico del adulto es un gen autosómico dominante que presenta una alteración en el cromosoma 4 y el cromosoma 6. Se acompaña de hematuria, dolor, tumor abdominal, que puede ser bilateral y es simétrico. Vean, prácticamente no existe parénquima, ¿no es cierto? Poco a poco los quistes van comprometiendo y van creciendo hasta que destruyen
completamente el riñón y llegan a una insuficiencia renal y el paciente muere, por supuesto. Seguimos con las anomalías de forma. Fíjense, el riñón poliquístico y el riñón multiquístico. ¿En qué se diferencia el uno y el otro? Esto es muy importante, jóvenes, que lo tomen en cuenta. El riñón poliquístico es hereditario. El riñón multiquístico no es hereditario. Presenta el poliquístico un defecto en el aparato colector y el multiquístico presenta un estroma renal afectado. El riñón poliquístico puede ser bilateral y el riñón multiquístico es unilateral. El riñón poliquístico se presenta por una falta de fusión y el riñón multiquístico se debe a una uropatía obstructiva. El riñón poliquístico se presenta en el recién nacido y el multiquístico se puede presentar tanto en la niñez como en el adulto. Esto es muy importante que lo marquen y se lo aprendan, jóvenes. Seguimos con anomalías de forma. Tenemos el quiste solitario. Fíjense, este es un quiste solitario. El quiste solitario prácticamente no se toca, no se lo debe operar, a no ser que el riñón, que este quiste solitario esté en este polo inferior del riñón y que al crecer el quiste prácticamente nos comprima, el ureter viene por acá, ¿no es cierto? Va descendiendo. Entonces, si el ureter al descender y lo encuentra el quiste crece y este quiste realiza una compresión extrínseca al ureter, lo comprime y aquí me ocasiona una hidronefrosis, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación se opera el quiste solitario. ¿Y en qué consiste la operación, la cirugía del quiste? Existen dos tipos de cirugías. Se hace una punción, se aspira su contenido, todo contenido quístico debe realizarse una citología urinaria. Entonces, se aspira, se punciona el quiste, se aspira y se deja dentro una sustancia esclerosante para que esto no vuelva a crecer, porque estas paredes se fijan a la sustancia esclerosante y se achica prácticamente, logra desaparecer el quiste. ¿Entienden? Seguimos con anomalías de forma. Tenemos el riñón esponjoso. El riñón en esponja es como un riñón quístico tipo 1 de Potter. Al corte, la corteza como la médula tienen transformación quística de los lóbulos colectores. Fíjense la cantidad de quistes que presenta este riñón. Ahora estamos en otra anomalía. Fíjense, este es un riñón en herradura. Este es un riñón en herradura que fíjense, a medida que los dos riñones están avanzando hasta localizarse aquí en la fosa lumbar, los riñones se van inclinando y siguen los dos ascendiendo hasta que logran unirse. Se unen y prácticamente cada riñón tiene su arteria y su vena renal, tiene su pelvis y tiene su ureter que va hacia la vejiga. Pero ¿cuál es el problema en este riñón en herradura? Que no existe prácticamente una anatomía exacta, una anatomía que se respete, que sea siempre la misma. Muchas veces el ureter puede ir por delante del riñón o puede ir por detrás del riñón. Las arterias y las venas pueden estar por delante de la pelvis o pueden estar por detrás de la pelvis. Entonces, cuando nosotros hacíamos la cirugía de riñón en herradura, prácticamente es una cirugía compleja donde el abordaje para este riñón cambia completamente la incisión. Ya no entramos por una incisión de lumbotomía, sino entramos por una incisión anterior para replegar el intestino y llegar al retroperitoneo y recién abordar ya sea el riñón izquierdo o ya sea el riñón derecho. Y lógicamente cuando llegamos al riñón es que nosotros tenemos que hacer un estudio minucioso primeramente de ubicarnos dónde está la pelvis, dónde está el ureter, dónde está la arteria, dónde está la vena, porque prácticamente no existe una anatomía fija. Vean, este es un riñón en herradura.
donde está la pelvis, acá, y aquí están los ureteres por delante. Muchas veces les digo que esto puede ser o uno por detrás, o este otro por detrás, o los dos por detrás, en fin, hay muchas variables. Vean acá, este riñón en herradura, están viendo, fíjense, el riñón en herradura está viniendo, esta pelvis está viniendo por delante, está adelante, o perdón, por detrás del riñón. Y este otro viene también de aquí abajo del riñón. Entonces, el abordaje para realizar una cirugía es complejo, bastante complejo. Gracias a Dios, hoy en día, ¿por qué se operaban más estos pacientes? Por presencia de litiasis o cálculos en la pelvis. Entonces, el abordaje cambia, les decía, la incisión, y llegar al riñón hay que replegar los intestinos para sacar una piedra. En fin, toda una cirugía compleja. Hoy en día, Dios gracias, con el ureter flexible, con la ureteroscopía, uno entra hacia la vejiga, llega por el ureter, entra con el ureteroscopio, llega a la pelvis y con el láser se destruye el cálculo, se deja un doble J y se acabó, jóvenes. Ya prácticamente esa cirugía ya hace mucho que no realizamos. Yo tengo una fotografía de un paciente con riñón en herradura que hicimos acá. He operado varios riñones, pero lo tengo uno bien documentado que se los voy a mostrar en su momento. Vean acá, esto es una fotografía de un feto con riñón en herradura. Ahí el riñón en herradura. Fíjense, aquí tenemos la arteria renal, la pelvis que está viniendo, la pelvis y el ureter vienen por delante. Aquí está la arteria mesentérica inferior que está cruzando prácticamente al riñón. Aquí está, esta es la aorta y estos son los dos ureteres. Prácticamente, les vuelvo a reiterar, son cirugías bastante complejas. Este es un riñón en pastel, es un único riñón en pastel donde tiene dos pelvis que están unidos a un solo ureter. Aquí tenemos una duplicidad renal, riñón doble que está unido por su istmo, cada uno tiene su arteria, su vena y tiene su pelvis y su ureter. Aquí tenemos anomalías de posición. Tenemos la ectopia renal simple. Fíjense, aquí tenemos un riñón izquierdo en su posición normal y tenemos este riñón derecho que prácticamente la pelvis está mirando hacia afuera. Entonces, para que se den cuenta que el riñón derecho tenía que ir ascendiendo, va ascendiendo y va girando. Pero aquí no terminó de girar para que la pelvis sea como esta, mirándose una frente a otra. Aquí está mirando, es una variable, la pelvis está mirando hacia afuera. Cuando veamos las imágenes que tenemos que ver antes del primer parcial, van a ver todas estas variantes. Todo lo tengo pero muy bien documentado. Aquí tenemos otra variable, fíjense, la pelvis mirando hacia afuera. Este es un riñón pélvico con su pelvis y su ureter. Este es un riñón de localización normal, ¿no es cierto? Aquí tenemos una ectopia renal cruzada. Ectopia quiere decir que el riñón está fuera de su camino, está fuera de su localización. Este riñón debería estar acá, pero si vino hacia el lado, lo contrario, entonces está fuera de su camino natural, por lo tanto se llama ectopia. Están los dos en el mismo lugar. Aquí tenemos una duplicidad renal, donde hay una unión. Este riñón está unido por su istmo y la unidad superior tiene su ureter propio y la unidad inferior viene y miren y cruzan hacia el lado contralateral. Es una ectopia renal. Esta es una ectopia con una duplicidad renal. Ectopia, ¿por qué? Porque este riñón se cruzó al frente y se unió al otro riñón. Duplicidad con ectopia renal simple. Aquí tenemos una serie de malformaciones vasculares. Nosotros cuando hacíamos trasplantes, que no sé, creo que les dije que yo hice trasplantes renales durante 10 años y 8 meses.
Entonces, cuando hacíamos trasplantes renales, prácticamente temíamos siempre encontrarnos con variantes vasculares. ¿Por qué? Porque el cirujano vascular tenía que hacer malabarismos para unir. Por ejemplo, aquí tenemos una y dos arterias renales, ¿no es cierto?, que nacen de la aorta. Y generalmente cuando hay dos o tres arterias, aquí hay una, dos y tres arterias renales. Entonces, cuando hay tres arterias, prácticamente no es un buen riñón para hacer un trasplante renal. Y cuando hay tres arterias renales, generalmente también hay tres venas renales. Entonces, cuando son dos arterias, el cirujano vascular que se encarga de ver de esto, prácticamente une las dos arterias para volverla una sola y de esa manera poder hacerse el trasplante renal. Pero cuando son tres arterias, prácticamente el cirujano vascular no toca el riñón. Quiere decir que ese riñón se queda nomás donde está y no es buen donador para un trasplante renal. Arterias renales múltiples, fíjense, y tenemos venas renales múltiples. Aquí tenemos dos venas, que les decía yo que generalmente cuando hay dos arterias hay dos venas, y cuando hay tres arterias generalmente hay tres venas, pero siempre existen esas variables. En cuanto a las malformaciones ureterales, existe una anomalía de número. Tenemos una duplicación ureteral. Aquí está el riñón derecho y el riñón izquierdo con doble ureter. Uno que va a la unidad superior y el ureter inferior. Aquí tenemos anomalías de posición. Entonces son ectopias renales cruzadas. Fíjense, tenemos un riñón con su ureter, su implante, y aquí tenemos una duplicidad parcial. ¿Por qué es parcial? Porque se une al medio camino y termina con un solo ureter en un solo meato. Y aquí tenemos una duplicidad renal con duplicidad completa. ¿Por qué? Porque tiene un riñón, es con su pelvis y su ureter que se implantan en la parte inferior, y la unidad inferior viene y se implanta en la parte superior, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver más adelante que la unidad superior, que es esta, es más larga que la unidad inferior. Entonces, la unidad inferior, por ser más corta, da una anomalía que se llama reflujo vesicoureteral. Y la anomalía superior, por ser más larga, vamos a ver que va a dar dos anomalías. Uno, que es la ectopia, y el ureterocele. Son las dos anomalías de meato. Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero ya les voy adelantando. Aquí tenemos una doble ureter del lado derecho. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Aquí esta es una duplicidad renal incompleta. ¿Incompleta por qué? Porque vienen los dos ureteres, nacen de cada riñón. Esto está unido por su istmo. Esta es la unidad superior, esta es la unidad inferior. Vienen y se unen a medio camino. Entonces, una duplicidad renal incompleta que termina en un solo ureter que se implanta en vejiga. Todo esto se los voy a mostrar. Tengo imágenes radiológicas muy bonitas para mostrarles, jóvenes. Aquí tenemos una duplicidad renal incompleta en el lado izquierdo, en el lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí está la pelvis, aquí está la otra pelvis, vienen los dos ureteres y se unen en medio camino en el tercio inferior y terminan con un solo ureter implantándose en vejiga. Aquí tenemos variables. Aquí tenemos duplicidad incompleta, duplicidad incompleta. Ahora tenemos anomalías de calibre. Pueden haber acuadadures
estrecheces y dilataciones. Fíjense, aquí hay una codadura, una estrechez es una compresión vascular, hay una desembocadura del conducto mesonéfrico, ¿no es cierto? Con una alteración en la uretra, en el conducto eyaculador, vesícula seminal y conducto deferente. Aquí hay una anomalía. Aquí tenemos el megalouréter. Fíjense, este es uréter normal y este es el megalouréter. Les dije a ustedes, ¿se acuerdan? Que el megalouréter, mega viene de grande. El megalouréter se presenta, ¿por qué? Porque aquí en la parte inferior, del tercio inferior, prácticamente está el músculo de Valdeir. Y como existen en el músculo de Valdeir, existen fibras longitudinales interna y externa y la circular media, que lo mismo tiene el detrusor. Entonces, justo aquí en la parte inferior predominan las fibras circulares, la del medio, predominan y envían más bien, el peristaltismo viene de arriba hacia abajo, pero como domina la fibra circular, existe un peristaltismo en contrarruta, me permite. Entonces el ureter, miren cómo se va deformando notoriamente hasta parecer un intestino. Vamos a ver más adelante imágenes al respecto. Fíjense acá, este es un megalouréter, este de acá, este es un megalouréter, este no presenta esa malformación. La extrofia vesical. Los pacientes tienen epispadia como característica constante y la mucosa de la vejiga queda expuesta al exterior. Esa es la extrofia vesical. Es poco frecuente y se presenta en 2 de cada 100.000 nacidos vivos. Fíjense, esta es una extrofia vesical donde prácticamente no hay pared abdominal, no existe pared abdominal y tenemos prácticamente, nosotros la estamos viendo a la vejiga directamente. Vean acá esto, no existe pared abdominal anterior, aquí la vejiga no tiene pared anterior, solamente estamos viendo la pared posterior y aquí está el trígono con los ureteres y este niño está orinando hacia afuera directamente. Yo vi un caso de estos en el hospital japonés. A Dios gracias, se murió la criatura. Estuvo desde la mañana y en la noche murió. Pero nos avisaron y yo me fui inmediatamente a ver, a conocer, porque esta anomalía es muy rara, ¿no? En esos tiempos, jóvenes, lamentablemente no existía el teléfono celular. No existía solamente, existía como gran cosa, existía el Viper. Y con el Viper no podíamos nosotros sacar ninguna fotografía. Máquina fotográfica existía, pero nos avisaron y yo me fui en la mañana, a las 9:30 y 10 de la mañana, me fui directamente a conocerlo porque el niño estaba muy mal y lo vi. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué? Dice, a Dios gracias, se murió la criatura. ¿Se imaginan ustedes el suplicio que tendría que enfrentar esta criatura primero para ampliar la vejiga y cerrar, crear una pared anterior de vejiga y cerrar en una cirugía? Luego hay que crear mediante una cirugía y cerrar toda la parte abdominal, cerrar todo esto para que cubra a la vejiga. Entonces, son una serie de cirugías prácticamente con un cirujano plástico, con un cirujano abdominal, para tratar de tapar y cubrir las vísceras. Entonces, jóvenes, un sufrimiento para una criatura así. Ya les dije a ustedes, toda conducta quirúrgica tiene que ser dirigida a mejorar la calidad de vida de un paciente. Si no va a mejorar la calidad de vida de un paciente, dejen que la naturaleza haga su trabajo. Y a Dios gracias, la criaturita la naturaleza hizo su trabajo y en la noche la criatura falleció. No aguantó, Dios gracias, no aguantó, entonces se murió, pero ya logré verlo. Lamentablemente no pude fotografiarlo, pero es prácticamente así como les estoy mostrando esta imagen.
Malformaciones a nivel de la vejiga. Tenemos las anomalías de forma. Tenemos vejiga en reloj de arena, presentan los famosos divertículos y presentan fístulas. ¿Qué tipo de fístulas existen en la vejiga? Vejiga al recto, o sea, recto vaginal, perineo vaginal, útero vaginal y a la vagina. ¿Entiendes? O sea, son estas 4 tipos de fístulas que se pueden presentar. ¿Entiende? De la vejiga al recto, de la vejiga al perine, de la vejiga al útero y de la vejiga hacia la vagina. Entonces, estas 4 fístulas ustedes se las aprenden. Y hemos dicho que, ¿qué es una fístula? ¿Cuál es el concepto de una fístula? Es una comunicación anómala entre 2 cavidades o una cavidad con el exterior, ¿no es cierto? Este es el concepto de una fístula. En cuanto a las malformaciones, tenemos el uraco. ¿Qué es el uraco? Fíjense, esta es la vejiga urinaria, que desemboca prácticamente, aquí está la alantoides, ¿no es cierto? Aquí está el seno urogenital, aquí tenemos el uraco, aquí abajo está la glándula prostática, esto ya es en el feto, aquí están las vesículas seminales y aquí tenemos el conducto deferente, que va a ser, ya prácticamente existe la uretra peneana, y aquí está el uraco. Vamos a ver las malformaciones del uraco. El uraco, ustedes saben que de la vejiga llega aquí está el ligamento umbilical, este es el ombligo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño se alimenta gracias al cordón umbilical y por el cordón umbilical prácticamente nos llega todo. Entonces, cuando nace la criatura, esto ya tiene que estar cerrada, ¿no es cierto? Ya tiene que estar cerrada la vejiga completamente individual, pero pueden haber anomalías de permeabilidad, puede existir anomalías de permeabilidad. Puede haber una fístula uracal, puede haber un quiste uracal y puede haber un seno uracal. Las tres tienen una solución netamente quirúrgica. No es una cirugía compleja. ¿Por qué? Porque prácticamente consiste en venir, liberar esto y hacer una sutura acá y prácticamente se retire y se cierre, que se acabó. Lo mismo que acá. El quiste ustedes comprimen y comienza a expulsar su contenido hacia afuera y las mamás se asustan. Entonces, pueden dejarlo que crezca un poquito más al feto hasta que gane tiempo, porque no pasa absolutamente nada. Y después se opera, se hace una incisión, aquí la vejiga está prácticamente individualizada, se reseca el quiste y se cierra aquí, nada más. Y lo mismo que el seno uracal tiene su contenido, entonces elimina un pequeño líquido hacia afuera y las mamás, les reitero, se asustan, se preocupan. Pero se hace una cistografía, se puede hacer y vemos que la vejiga está indemne, pero sí con la presencia del seno uracal. También se abre una pequeña incisión, se libera todo este seno, se retira y se cierra y no es más, no es una cirugía compleja. Malformaciones de la uretra. Tenemos las hipospadias y las epispadias. Tenemos la megalauretra, hay la estenosis vulvar, los pólipos de la uretra posterior, los divertículos de la uretra anterior y las valvas de uretra posterior. Las válvulas de uretra posterior también hay valvas de uretra anterior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué son las hipospadias? La hipospadia se produce cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta y se observa en la cara ventral del pene y la abertura anómala de la uretra. La parte ventral del pene es prácticamente la parte de abajo del pene. La incidencia de la hipospadia es de 3 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Se ha duplicado en los últimos 15 años debido a los estrógenos ambientales. El tratamiento es netamente quirúrgico. ¿A qué se refieren los estrógenos ambientales, mis queridos amigos? Se refiere a que pollo que vamos a comer tiene estrógeno, les ponen estrógenos. ¿Por qué? Porque eso hace que los pollos crezcan rápidamente y se desarrollen rápidamente y ganen de peso. ¿Es contra la ley?
es contra la ley, pero lo hacen, los criapollos. Los que crían ganado, las vacas, entonces agarran torillos de 2 años y medio, 2 años, los aíslan y les para cuanto antes gane de peso. Pero ustedes inyectan estrógeno a los torillos y los torillos comienzan a engordar y ganan peso rápidamente. Entonces, ese ganadero inescrupuloso prácticamente está haciendo que aumente de peso rápidamente con complicaciones para la gente, para la sociedad que coma esa carne con estrógeno, ¿no es cierto? Entonces, y todos comemos en churrasco, todos comemos tan linda que es la carne, en bife, en fin, pero tienen estrógenos. Y a una madre, a una mamá que está embarazada, come churrasco, come carne y está en periodo de gestación, cuando el feto está comenzando a formarse, prácticamente acarrea todas estas anomalías congénitas, jóvenes. Pero esto tiene una sanción legal, por supuesto que está escrito ahí, está legislado esto, pero igualingo lo hacen. ¿Quién controla en Bolivia? Nada. ¿Cierto? En Bolivia, ¿quién controla? Nadie. Listo, todo es corrupción, todo es cochinado, todo es chueco, todo es alterado, todo se puede, lamentablemente. Fíjense, esta es una hipospadia. Esta es la parte ventral del pene. Esta es la uretra. La hipospadia puede ser glandular, subcoronal, distal peneana, mediana, peneana proximal, penoescrotal, escrotal y perineal. O sea, la uretra, el niño orina por acá. Entonces, la cirugía, el tratamiento es netamente quirúrgico, hacer que esta uretra aparezca acá. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, prácticamente estos tejidos se van uniendo, se van suturando, se van liberando y prácticamente se hace un tubo y se cierra todo este tubo hasta que la uretra aparezca acá adelante para que ese niño orine y se cubre de piel. ¿Me entiende? Se libera la mucosa de la piel, se libera y se va haciendo una sutura prolija para que se vuelva un tubo y el meato salga por acá adelante y se cubre por encima de la piel del pene, ¿no? Ya, y se hace una talla vesical para derivar la orina mientras esto prácticamente se cierra la sutura, está seca. Cuando pasan unos 10, 14 días, prácticamente se cierra la cistostomía y se indica al niño que orine. Ese es el tratamiento netamente quirúrgico. En cambio, la epispadia es diferente. Esta es la hipospadia que está para abajo, aquí están los testículos, ¿no es cierto? En cambio, la epispadia va a estar en la parte dorsal del pene, aquí arriba, en el otro lado. Esta es la parte ventral. La epispadia, en esta desembocadura de meato de la uretra se encuentra en el dorso del pene, en la parte dorsal. Se acompaña con frecuencia de extrofia vesical. Afecta a varones y mujeres en una relación de 5:1. En mujeres se asocia a clítoris bífido y un aplanamiento del monte de Venus. El tratamiento es netamente quirúrgico, pero la epispadia es mucho más compleja que la hipospadia, jóvenes. Fíjense, esta es una epispadia en la parte dorsal del pene. El niño orina por acá arriba y cuando uno ve una epispadia en recién nacidos, hay que hacer un estudio, hay que ver el cariotipo, hay que determinar el sexo de ese niño. ¿Por qué? Porque puede que exista el pene o lo que aparenta ser pene y no tenga testículo. Entonces, jóvenes, aquí hay que ver a qué sexo pertenece esa criatura. Se hace el cariotipo, ya no es hombre, no es mujer, o si no, es mujer, no es hombre. Entonces, ya les dije, se acompaña de unas alteraciones a nivel del clítoris. El clítoris tiene mujer,
el hombre no tiene clítoris, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esta anomalía congénita es mucho más compleja que la hipospadia. En cambio, la criptorquidia ya se refiere prácticamente al testículo. Nosotros dijimos que los testículos normalmente están aquí en el hueco pélvico junto a los riñones. Entonces el testículo tiene que ir, aquí está el orificio inguinal profundo y aquí está el orificio inguinal superficial y baja aquí a la bolsa escrotal. Entonces, ¿qué es la criptorquidia? Es la ausencia de al menos un testículo en el escroto. Les decía que el testículo en la vida fetal está dentro de la cavidad abdominal, son intraabdominales. Entonces, a medida que el feto va creciendo, el testículo va dirigiéndose y comienza a descender, entra por el orificio inguinal profundo, sigue por el conducto inguinal, de aquí a acá es el conducto inguinal, atraviesa todo el conducto inguinal, sale por el orificio inguinal superficial y desciende a la bolsa escrotal, donde va a ser su lugar definitivo. Entonces, puede ser 70%, puede ser unilateral, con una relación entre el 85% puede corresponder al lado derecho. El 3 al 9% de los nacidos ha tenido presente esta anomalía y el 30% pueden ser pretérminos. La malformación congénita más frecuente de los genitales externos es la criptorquidia. Lo más frecuente es que se localice en su trayecto del descenso inguinal. O sea, quiere decir que lo más frecuente es que el testículo, la criptorquidia, sea inguinal, se localice dentro del conducto inguinal. Eso es lo más frecuente. Pero existen estas variantes. Puede ser criptorquidia intraabdominal, inguinal, en la raíz escrotal. Son las tres características de criptorquidia. Y testículo ectópico quiere decir que está fuera de su trayecto natural. El trayecto natural, la reitero, del testículo es orificio inguinal profundo, conducto inguinal, orificio inguinal superficial y al escroto. En cambio, la ectopia puede estar localizada, puede ser prepeneano, ectópico superficial, puede ser femoral o puede ser perineal. Son las localizaciones ectópicas del testículo. Ectopia, le vuelvo a reiterar, fuera de su conducto natural. El testículo realmente ausente se llama anorquia, ¿cierto? Anorquia quiere decir que no existen testículos. Existe el testículo no descendido de tipo congénito, testículo no descendido de causa adquirida. Desciende en el primer año y luego asciende. El testículo ectópico, que ya hemos visto, y el testículo en ascensor, que con maniobras lo deja en su lugar y resulta de un reflejo cremasteriano exagerado. O sea, el testículo en ascensor es el que sube y baja de la bolsa escrotal. ¿Por qué? Porque tiene un reflejo cremasteriano exagerado. Del diagnóstico, hay que hacer una anamnesis prolija y un examen físico. Anamnesis, hay que ver los antecedentes familiares, si no tuvo el papá, el tío, el hermano mayor, en fin. Y ver los antecedentes obstétricos. Hay que ver la edad gestacional, con cuánto nació de peso el niño, si fue prematuro o no, y si estuvo en contacto con antiandrogénicos. O sea, si la mamá estuvo en contacto. El examen físico, visualizar el testículo en el canal inguinal. Hay que ver el desarrollo del testículo, si es normal o hipoplásico. Hay que ver el canal inguinal, se explora deslizando el dedo a lo largo hasta llegar a la base del escroto. Hay que palpar el tamaño, la consistencia y la movilidad del testículo. Hay que explorar ambos escrotos, tanto el derecho como el izquierdo, y ver otras patologías asociadas. Las características del cordón espermático. El cordón espermático puede estar engrosado. Si está engrosado,
pensar en un saco herniario permeable o una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Esas anomalías puede haber en el cordón espermático. Tratamiento. El tratamiento para la criptorquidia, existe un tratamiento médico y existe un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico se utiliza la gonadotrofina coriónica humana y el tratamiento quirúrgico se llama orquidopexia. Si yo pregunto sobre el tratamiento quirúrgico de la criptorquidia y ustedes me ponen tratamiento quirúrgico, les voy a poner mal. La respuesta es orquidopexia. Ustedes tienen que poner orquidopexia. Ya. La gonadotrofina coriónica tiene un efecto similar a la hormona luteiniciante, estimulando la secreción de testosterona. ¿En qué consiste? Nosotros cuando vemos un niño con criptorquidia, tiene que ser antes de los 2 años, utilizamos gonadotrofina coriónica en inyectable. Anótense, anoten jóvenes. Cada frasco de gonadotrofina coriónica humana tiene 5 centímetros cúbicos. Cada centímetro cúbico, anótense, cada centímetro cúbico tiene 1000 unidades de gonadotrofina coriónica humana, lo que quiere decir que cada frasco, dibujen en el frasco y abajito, y a un lado pongan 5000 unidades internacionales. 5000 unidades son 5 centímetros cúbicos. Cada centímetro cúbico tiene 1000 unidades internacionales. Entonces, al niño entre 0 y los 2 años se coloca 1 centímetro cúbico intramuscular cada 3 días de gonadotrofina coriónica hasta llegar a las 8, 9 inyecciones, o sea, 9 dosis, lo que quiere decir que se utilizan 2 frascos o 2 frascos ampolla de gonadotrofina coriónica humana. Ahora, viene la gonadotrofina coriónica humana, vienen en ampollas como el agua destilada, ¿no es cierto? Un vidriecito de agua destilada, esa no sirve. ¿Por qué? Porque se debe utilizar la gonadotrofina coriónica humana, la que viene como en un frasquito de penicilina con su tapita de goma. Esa gonadotrofina es la que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque en ese frasquito con ampolla nosotros tenemos que puncionar la gomita, la tapita de goma, absorber con una jeringa de insulina 1 centímetro cúbico y aplicar al niño intramuscular cada 3 días. ¿Por qué? Porque la ampolla, como el agua destilada, prácticamente nosotros podremos utilizar para una sola inyección. Lo demás se tiene que botar porque no hay cómo hacer que esos 4 centímetros cúbicos restantes, ¿cómo lo voy a mantener? No se puede tapar una vez abierta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que hacer ese tratamiento de gonadotrofina coriónica humana, 1 centímetro cúbico intramuscular cada 3 días hasta llegar a la 8ª o 9 dosis. Y antes de los 2 años. Existen 2 escuelas, esto no lo anoten. Una que dice que se puede hacer hasta los 4 años. Yo pertenezco a la escuela brasilera, donde prácticamente nosotros utilizamos hasta los 2 años. Los pediatras dicen que pueden utilizar hasta los 4, pero nosotros los urólogos yo utilizo solamente hasta los 2 años, nada más. Y la orquidopexia se recomienda antes de los 18 meses, pero no antes de los 6 meses. O sea, si el niño nace y yo veo que tiene criptorquidia, no me voy a decir recién nacido cirugía, no. Espero 6 meses para ver qué ocurre. ¿Por qué? Porque esos 6 meses el niño puede que el testículo descienda espontáneamente hasta la bolsa escrotal. Si es que no desciende hasta la bolsa escrotal, ya tengo yo 2 opciones.
o hago gonadotropina coriónica humana, o bien si el niño ya pasó los 2 años, entonces ahí hago una cirugía que se llama orquidopexia. Abro el conducto inguinal y el testículo lo desciendo y lo fijo en la bolsa escrotal. Ya, esto es un pequeño. Bueno, eso es todo, jóvenes. Este tema es cortito, bonito y facilín. Entonces, nos vamos a ver el día jueves. La práctica de mañana continúa y el jueves nos vemos en la noche. Que les vaya bien, jóvenes, que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Doctor.